debate público, y eso concita realmente la atención. Y me parece que allí hay un primer aspecto que yo quería mencionar, y es que en esa coyuntura y donde aparece lo rural nuevamente es muy importante volver a repasar un poco cuáles son las características de este sector y los problemas que tiene, porque de alguna manera el proyecto de ley pues esperaría que atendiera algunos de esos problemas en términos de solución de políticas públicas. Nosotros hemos analizado recientemente en el informe de desarrollo humano que realmente este sector tiene unos problemas muy críticos, muy estructurales, que lo están convirtiendo en un obstáculo al desarrollo, configurando una especie de problema agrario que se puede caracterizar de muchas formas. Pero también hemos dicho que esos aspectos han constituido realmente un modelo de desarrollo rural que está en crisis. Es un modelo, nosotros decimos que fracasado, en el sentido de que no ha sido capaz de resolver los problemas fundamentales de la sociedad rural. Y entonces es muy importante por lo menos señalar, así sea como referencia, sin entrar a analizarlo, cuáles son esos problemas críticos, porque de alguna manera en la ley uno debería encontrar reflejado buena parte de esos problemas, y no todos. Yo diría que problemas críticos que tiene el sector son fundamentalmente, primero, el problema de tierras que gira alrededor de la concentración de la propiedad y del mal uso que se hace de la tierra, los conflictos sobre la tierra y los conflictos de uso de la tierra. Este es un tema bastante conocido, hay información que permite ilustrarlo con cifras, indicadores, y eso está disponible y no es necesario insistir en ello, pero ese es un primer problema que centra la atención sobre la crisis del sector. Es esta crisis de la imposibilidad de los pobladores rurales de acceder al recurso tierra y de los conflictos que se están generando así, y del mal uso que estamos haciendo de la tierra, de esos recursos, y la gran destrucción de recursos naturales que genera ese uso de la tierra tal como lo hacemos actualmente. Ese es un primer problema. El otro es el tema de la pobreza, un sector que tiene unos indicadores muy preocupantes si se compara con los principales centros urbanos del país. Hay allí una situación estructural que es de vieja data, que no se ha resuelto y que no muestra que la política pública que se ha venido haciendo en Colombia esté afectando de una manera significativa esos indicadores de pobreza, sino que van bajando de una forma muy lenta, mientras en los sectores urbanos baja la pobreza de una forma mucho más rápida que lo que lo hace en el sector rural. Hay un gran problema de exclusión de todo tipo, económica, social, política, de los pobladores rurales en las apuestas de desarrollo que se hacen en el país, también muy conocido. Tenemos un problema muy serio de una falta de ordenamiento territorial que está generando muchos problemas y conflictos, y está manteniendo una estructura, una frontera agraria abierta que genera grandes problemas para el Estado en términos de atención de servicios públicos, pero también de manejo de conflictos y de control del territorio. Hay también un problema crítico fundamental que hay que mirarlo con mucho cuidado, que es la gran debilidad institucional del Estado para atender la problemática rural frente a un proceso. Hay dos procesos bien claros. Uno es un permanente deterioro de la capacidad del Estado o de la institucionalidad pública, y por otro lado un aumento de la capacidad institucional de los gremios económicos que están en el sector rural, no de las organizaciones sociales, sino de los gremios de la producción, que muestra precisamente un hecho protuberante en la institucionalidad pública colombiana, que es la gran capacidad de negociación que tiene el corporativismo agropecuario, o sea, los gremios, frente a la política estatal,
que se compara precisamente con el lado opuesto de la gran debilidad de negociación que tienen las organizaciones sociales o campesinas frente a las políticas del Estado, y que se refleja en un reparto del presupuesto público. Como el presupuesto público tiene un sesgo a favor de los empresarios y en contra del campesinado, de los pequeños y medianos propietarios. Ese es un problema institucional muy notorio que viene agudizándose y que en las últimas 2 décadas yo diría que se consolidó en ese sentido de debilidad y de aumento por el otro lado. Ese es para mí uno de los problemas más críticos que tiene la ruralidad colombiana. No se puede hacer desarrollo rural ni política pública si usted no tiene una institucionalidad adecuada, fuerte, con capacidad de responder, y no solamente con eso, sino con calidad. Que el problema de la institucionalidad pública no es tener muchos funcionarios y muchas entidades, sino que las decisiones sean de calidad y se tomen con información de calidad. Ese es tema crítico. Ese tema obviamente no es nuevo, pero se ha agudizado en los últimos 20-25 años y hay que ponerle mucha atención. Como ustedes ven, para adelantarme un poco a lo que voy a decir más adelante, el proyecto de ley no considera el tema de la institucionalidad, sino de una forma muy marginal, y ahí tenemos un primer problema sobre la capacidad que va a tener el Estado o no de poner en ejecución una ley que de alguna manera se introduce algunos elementos nuevos en la forma como el Estado piensa manejar algunos de los problemas del sector. El sector también tiene una gran inestabilidad, no solamente institucional, sino económica y social, en el sentido de que no tiene una tasa de crecimiento estable. Es un sector que no muestra históricamente un crecimiento sostenido en el largo plazo, sino tasas de crecimiento muy inestables y muy bajas en comparación con tasas de crecimiento como la actual de la minería o incluso de otros sectores de servicios, el sector financiero, etc. Así que hay un gran desequilibrio económico en el crecimiento y en la estabilidad de ese crecimiento, y por supuesto desde el punto de vista social también hay una gran inestabilidad, porque la sociedad rural colombiana en el fondo no tiene una estabilidad, sino que está sometida a fuertes choques internos y externos que no le permiten estabilizarse en el largo plazo. Es una sociedad en crisis que tiene unos elementos, digamos, muy preocupantes en el sentido de poder configurar una sociedad rural mucho más articulada, mucho más integrada con lo urbano, mucho más estable en el largo plazo y con una apuesta, digamos, clara hacia el futuro. Otro gran problema que hay en el sector rural es la informalidad en los derechos de propiedad, pero no solamente en los derechos de propiedad, sino en el mercado de trabajo. Hay un sector muy amplio de trabajadores rurales que están en la informalidad, que reciben menos del salario mínimo, y la informalidad en la propiedad pues ha sido uno de los elementos claves explicativos en la capacidad de despojo de tierra que han tenido los actores armados. Pero no solamente eso, pero este ha aparecido con alguna notoriedad, y eso obedece a una serie de elementos no solamente institucionales, sino incluso históricos y culturales, que es importante tenerlos en cuenta. Esos son para mí los problemas así más gruesos que tiene el sector rural y que hacen de este sector en crisis. Pero uno diría, ¿cuáles son los desafíos que tiene la sociedad colombiana con el sector rural desde el punto de vista de poderle garantizar unas condiciones de desarrollo y de estabilidad en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Yo destacaría como desafíos, primero, ¿cuál es la apuesta? Es decir, ¿cuál es el diseño de una política mineroenergética que sea compatible con el desarrollo rural? Ese es un desafío para mí muy grande, porque pone en discusión realmente los modelos de desarrollo rural frente al modelo de desarrollo minero.
por lo menos el modelo minero actual. Y lo crítico, digamos, de este desafío es que Colombia no ha discutido ni tiene una propuesta sobre un modelo de desarrollo minero compatible con el desarrollo rural ni con el desarrollo ambiental, y obviamente menos con el desarrollo social. Y este creo que es un tema de discusión pública, de debate que debería acentuarse, discutirse de una manera muy informada. Allí hay problemas de información muy claros, porque la minería, este boom minero yo diría que cogió al país un poco de sorpresa, en el sentido de que no estaba organizado institucionalmente para hacer una apuesta mineroenergética hacia el futuro, que sea sostenible en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, y que ayude a su vez a resolver problemas en el sector rural. Es muy crítico esto, por una razón muy sencilla. Este sector rural está lleno de conflictos y está en crisis. Y si usted le mete nuevos elementos de conflictos y de crisis, como el desarrollo minero, entonces ¿para dónde van las apuestas gubernamentales y de esta sociedad? Uno esperaría un desarrollo minero energético que, en lugar de traerle nuevos problemas al sector, ayudara a resolver los problemas que tiene, o por lo menos no le generaran nuevos problemas. Esa es la apuesta que está en discusión y que hay que buscar. Por eso me parece muy importante que este tema minero se le preste toda la atención, porque pues ahí hay un discurso público que todos conocemos del gran desarrollo minero, que está fundamentado básicamente en el crecimiento, que no tiene una apuesta de desarrollo clara por detrás, sino simplemente de crecimiento, de generación de ingresos y de divisas, que es lo de la locomotora que trae el plan de desarrollo. Y el sector minero o el modelo de desarrollo minero suscita muchas preguntas, pero cantidad de preguntas que esta sociedad no se las ha hecho, y yo creo que está en el momento oportuno para empezar a hacer esas preguntas y cuestionarse muchas de las cosas y contrarrestar, digamos, esas respuestas con la política pública que está en marcha. Desafortunadamente en el sector minero se han cometido muchos errores. En el pasado, el más reciente fue la feria de las concesiones mineras, proceso que va a generar muchos problemas, porque ese es un hecho ya dado y el gobierno, digamos, no tuvo la convicción ni la capacidad política de decirle todo eso que se hizo de concesiones mineras hechas sin ningún criterio no vale, vamos a empezar de nuevo, que hubiera sido lo ideal, pero ya tenemos un problema creado con todas las concesiones mineras hoy en día otorgadas. Entonces ese primer desafío, me parece a mí, para el desarrollo rural, es discutir cuál debe ser el diseño de unas propuestas de política para el desarrollo minero energético. Hay un segundo desafío que es más global, que es el del cambio climático, que se pone sobre un sector en crisis y en conflicto. Eso obviamente le genera a este sector nuevas dificultades y nuevos desafíos, sobre todo institucionales, de cómo manejar los impactos del cambio climático en el largo plazo. Un fenómeno cuyo control no es del resorte solamente de Colombia, sino que este es un resorte de todos los países del mundo, sobre todo los países desarrollados, que son los que más generan contaminación, y que le crea a Colombia pues unas dificultades muy grandes, sobre todo porque el cambio climático está afectando, por lo menos hasta ahora, por lo que se ha visto, más a los pobladores